semana la serie en Fundamentos de la Fe. Estamos comenzando con la serie de las enseñanzas populares que no son bíblicas y vamos a mirar esas enseñanzas que se ven en la iglesia evangélica. Son muy populares, en muchísimas iglesias se ven, y vamos a verlas a la luz de la palabra. ¿Qué dice el Señor acerca de eso? Si en realidad Él habla de esto o no. El primer tema que vamos a tocar hoy son las maldiciones generacionales. Hay muchas personas que creen en esto, en las maldiciones generacionales. Son los pecados que heredan los hijos de su enseñanza. Son los hijos practicando un pecado que le llega como una herencia, como una atadura espiritual, dice esta enseñanza, y que estos hijos sufren los efectos de un pecado que viene de nuestros padres, de nuestros antepasados. Dicen que hay que hacer una evaluación retrospectiva para ver de dónde vienen, investigar los pecados de los padres, para ver ese patrón pecaminoso que tiene una persona, de dónde viene, y así poder investigarlo y bueno, hacer una serie de cosas que no son bíblicas respecto a eso. Hablan de los constantes problemas que tienen las personas, que son maldiciones generacionales, las enfermedades. Hablan de las crisis financieras como maldiciones generacionales. Y bueno, que son consecuencias que podemos estar pagando por los pecados que cometieron nuestros padres. Y que para liberarnos de estas ataduras, lo que hay que hacer son una serie de prácticas que vemos que no son bíblicas, como liberaciones, como sesiones de oración, como imposición de manos, como confesiones, para romper estas supuestas ataduras espirituales que vienen de los antepasados. Esto es muy popular en la iglesia evangélica, más popular de lo que pensamos. Iglesias grandes hacen estas prácticas que no son bíblicas, y nosotros tenemos el deber de conocer qué dice el Señor acerca de esto. Todos hemos escuchado hablar de las supuestas liberaciones, ¿cierto?, en los retiros espirituales. Esto es algo real, no es un mito, es algo real que sucede en los países de América Latina, y es algo que no está bien. ¿De dónde proviene esta enseñanza? Esto viene de los rabinos que eran gnósticos, y ellos lo tomaron de las tradiciones paganas. Hoy en día los que practican esto son el movimiento carismático, lo ha tomado como una práctica. Y el texto bíblico que toman como soporte, vayan abriendo sus Biblias en Éxodo 25. Este es el verso principal que toman como soporte para enseñar estas supuestas maldiciones generacionales. Vamos a leer la palabra. Éxodo 25. No te inclinarás a ellas. Aquí el contexto está hablando de la idolatría, de las imágenes. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el verso que se toma como base para enseñar esto, pero aquí el Señor está hablando de la idolatría en el contexto, y no puede ser entendido como una sentencia definitiva que condenaba a los hijos. El Señor está hablando de un principio bíblico, y es que habría consecuencias por la maldad que estaban cometiendo los padres. Esa idolatría, los hijos al ver esta idolatría iban a imitarla,
y iba a haber consecuencias por esa maldad de los padres. El principio bíblico son las consecuencias de una maldad. Se ve reflejada en los hijos, pero no habla de una maldición ni de una atadura espiritual. Entonces, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en Juan 9.1 habla de este tema. Juan 9.1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esa es Juan 9.1. Respondió Jesús, no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nuestro Señor Jesucristo está explicando que esta ceguera de este hombre es para glorificar al Señor, no necesariamente por un pecado de sus padres. Entonces, esta inclinación a interpretar las desgracias de las personas como una consecuencia del pecado de sus antepasados es confrontada por el mismo Señor Jesucristo, que habla de la gloria de Dios. Vayan abriendo sus Biblias en Ezequiel 18.1. Ezequiel 18.1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera? Este era un refrán muy popular, hablando del contexto. El pueblo de Israel estaba exiliado en Babilonia y ellos querían volver a la tierra. Ezequiel era el profeta enviado y les decía que no, que todavía no, ellos estaban en disciplina. Y los judíos usaban mucho este refrán, pero este refrán no venía de Dios, era un refrán que ellos se habían inventado. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Entonces aquí Ezequiel les está explicando eso, que eso no viene de Dios. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El que pecare, esa morirá. Entonces, aquí el punto es que Dios va a juzgar a cada uno por su pecado. Esa enseñanza popular hoy en día no es bíblica. En varias partes vemos, ya hemos visto 2 pasajes donde es rechazada. Bueno, la dentera era como una enfermedad en los dientes por comer las uvas agrias. El refrán lo que quería decir era que los padres pecaban y a los hijos les tocaba pagar por los pecados de sus padres. Eso decía el refrán popular. Y aquí Ezequiel los está corrigiendo. El Señor los está corrigiendo por medio del profeta Ezequiel cuando estaban en el exilio en Babilonia. El punto es que esas consecuencias temporales que sufrimos por el pecado van de generación en generación y afectan a los hijos, pero no es una maldición. Por ejemplo, una mujer embarazada que toma drogas, seguramente Dios va a visitar a su descendencia y seguramente ese niño va a nacer con problemas, porque esa mujer no tuvo temor de Dios y cometió un pecado. Otra puede ser, por ejemplo, un hombre que roba. Ese robo y esa costumbre de una persona que roba no solo afecta al ladrón, sino que sus hijos van a ser afectados por esto, porque si este hombre es encontrado y es juzgado, pues esta persona no va a poder velar por su familia. Y además hay una gran probabilidad de que su hijo también sea ladrón, porque vio este ejemplo. Un padre de familia alcohólico, por ejemplo, ese alcoholismo del padre puede acarrear consecuencias para su hijo, porque él lo va a ver como algo normal y va a haber una predisposición para el alcohol. Entonces, aquí vemos muchos ejemplos donde
No se trata de una maldición, se trata de un ejemplo, de un mal ejemplo que los hijos pueden llegar a evitar. Emborracharse es una mala influencia familiar y un pecado, y no quiere decir que es una maldición, que necesariamente el hijo tiene que estar maldecido por esto. Entonces, el hecho es que no es una sentencia absoluta el pecado de un padre, el versículo que ellos se apoyan, no es una sentencia absoluta, y que los hijos no tienen posibilidad de redimirse, no habla aquí de eso. En Deuteronomio 24:16, si abren sus Biblias, también tenemos un tercer versículo que refuta esta enseñanza actual de las maldiciones generacionales. Deuteronomio 24:16 dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Entonces ya aquí en el Antiguo Testamento ya estaba descartada la noción de las ataduras generacionales. Cada uno va a pagar por sus pecados, dice el Señor, y las consecuencias que se sufren por el pecado de un jefe de familia no habla de maldiciones. ¿Cuáles son las consecuencias de esta falsa enseñanza? Bueno, que impide al creyente asumir la responsabilidad de su pecado. Este es el gran problema, que esto no solo es una falsa enseñanza, sino que trae unas consecuencias para el cristiano. No le deja ver su responsabilidad personal por sus pecados, por su falta. Se siente inocente. Le enseñan en la iglesia de que son de que ese pecado que él tiene es por sus padres, y él se siente que no tiene que tener un cambio. No lo motiva a procurar arrepentimiento, porque ya encontraron un culpable y eso es normal. Entonces, muchos se vuelven adictos a estas sesiones de liberación, que son muy populares, las sesiones de liberación, y creen que estas supuestas ataduras espirituales se acaban con las sesiones de liberación, con las declaraciones, y esta persona va a evadir su responsabilidad y no se arrepiente. Esto es el principal problema. Entonces, hay unos que hacen regresiones, en estos retiros espirituales hacen incluso hasta regresiones, pero esas cosas no provienen de Dios. Esas cosas lo que hacen es que revuelcan el alma de la persona y llevan la fe a un misticismo que no es bíblico. Estas personas que se someten a estas liberaciones, ¿qué pasa con ellos? Que recaen en pecado y luego se desilusionan del Evangelio. ¿Qué pasa? Que estas iglesias lo que están haciendo es hacer caer a una persona que no conoce el Evangelio, una persona que está comenzando en el Evangelio, vuelve y recae en su pecado y se desilusiona y se aparta de Dios. Vemos un verso que nos habla de esto, de hacer caer a una persona que está empezando en la fe, en Lucas 17:1. Si pueden abrir sus Biblias, por favor. Lucas 17:1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, dice el Señor. Entonces, Dios nos hace responsable en la iglesia si nosotros apoyamos estas falsas enseñanzas y hacemos caer a otros hermanos por medio de estas enseñanzas. La popularidad de esta doctrina viene de la corriente psicológica moderna, que no acepta la responsabilidad propia de las faltas y de los pecados. Los cristianos muchas veces nos negamos a aceptar la verdad bíblica de que somos tentados por nuestras propias concupiscencias. Eso es lo que dice Santiago, en Santiago 1:4 dice: somos tentados por nuestras propias concupiscencias. Somos nosotros los culpables de nuestro pecado. Y la iglesia
colabora mucho con la iglesia evangélica hoy en día, que promulga estas enseñanzas, colabora mucho con este plan de victimización. Ahora los cristianos son la víctima, no solo los cristianos, también en el mundo secular, ¿cierto? Esta nueva psicología dice que la persona es la víctima de las circunstancias de sus padres, es víctima de la herencia genética, es víctima de la sociedad, de muchas cosas, se victimiza y no asume la responsabilidad por su propia conducta. Entonces vemos que esto no es verdad, esta enseñanza no es verdad, porque entonces la Escritura nos habría mentido con todos estos versos, estos 4 versículos que vimos solo algunos, donde nos enseña que cada quien es responsable. Dios nos dice que cada quien es responsable por sus pecados y no sus padres. Entonces, ¿cuál es la alternativa bíblica? Por ejemplo, para cuando parece que estamos inclinados a cometer un pecado que cometió un padre por repetición. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Cómo liberarse de esta influencia de algún mal ejemplo, de algún familiar? Lo primero es que tenemos que comprender que desde que nacemos venimos con el pecado original, nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2, y que nuestro corazón está inclinado al mal. Eso es algo que tenemos que tenerlo claro. En Génesis 6:5 dice que nuestro corazón siempre está inclinado al mal desde que nacemos. Y solo por la intervención de Dios es que puede haber un cambio. Hay un nuevo corazón que Dios pone en nosotros. Y esa es la forma en que vamos a poder cambiar. Cuando un hombre se arrepiente de sus pecados hay evidencias, su modo de vida cambia y es un nuevo nacimiento. Se arrepiente y abandona sus pecados y ya no va a mostrar ese patrón repetitivo de conducta que antes tenía. El creyente peca, pero el pecado ya no es un estilo de vida como antes. Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. La práctica permanente del pecado ya no está en el creyente. Puede pecar, pero no es su conducta. Entonces hay una evidencia de que la persona ha nacido de nuevo y se arrepintió y hay una necesidad de salvación. Sin embargo, por ejemplo, si alguien evidencia frutos de arrepentimiento, pero todavía está luchando con alguna forma de pecado. Esa es una pregunta muy válida, como alguna inclinación de lo que hacían sus antepasados, como el alcohol o como alguna cosa así, la mentira. ¿Qué dice la Biblia? Desde el momento de nuestra conversión empieza el proceso de santificación. Entonces Dios nos hace libre de la influencia del pecado y este es un proceso gradual que dura toda la vida. No es un cambio de un día para otro. Y es una obra de Dios, pero nosotros también participamos en la obra de santificación. Nosotros tenemos que tomar medidas, ¿cierto? Dice Romanos 6, por tanto no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, dice Romanos 6:12. Es decir, Dios nos manda que no nos dejemos gobernar por el pecado. Si en nuestra familia hemos visto un patrón de algún pecado, tenemos que tomar medidas de acuerdo a lo que el Señor nos dice. Tenemos que evitar estas costumbres. Entonces, vemos que Dios nos pide algo, pero Él nos da la capacidad de hacerlo. Tenemos que estar conscientes de eso, de que no estamos solos. El Espíritu Santo ahora mora en nosotros y podemos luchar contra ese pecado, contra ese mal ejemplo que vimos. Podemos luchar porque el Espíritu Santo nos está capacitando para ese cambio, ¿cierto? Así que vamos ahora con el segundo tema que vamos a tratar hoy de las enseñanzas populares en la iglesia. Es un versículo muy popular que dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. ¿Cierto? Muchos hemos escuchado esta frase. ¿Sí lo han escuchado? Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola.
Entonces, muchas frases hemos escuchado: Dios me dice que soy cabeza y no soy cola, así que ejerzo dominio sobre esta declaración y lo que me pertenece y todas estas cosas. Y bueno, se cree que con la declaración de versículos sacados de contexto, vamos a tener bendiciones que Dios no nos ha prometido a nosotros. Vamos a hablar de este tema. Muchos aceptan estas declaraciones como bíblicas e incuestionables, como una promesa que Dios nos ha hecho hoy y la toman como propia. Vamos a ver qué dice la palabra respecto a eso. Vienen de Deuteronomio 28, si pueden ir abriendo sus Biblias en Deuteronomio 28. Es uno de los textos más mal interpretados y sacados de contexto. Muchos por ignorancia, muchos porque son novatos y también porque son inconstantes, no le dedican tiempo a la lectura de la palabra. Entonces, hay que considerar todo el capítulo para ver este verso, y no solo el verso 13 de Deuteronomio 28, sino vamos a ver todas las condicionantes que existen. El mensaje incluye dos listas. El Señor está iniciando el antiguo pacto, lo está iniciando con su pueblo Israel, y el Señor les muestra dos listas. Una lista es de bendiciones que les promete a su pueblo, y la segunda lista está a la derecha, son las maldiciones. No solo hay una lista de bendiciones, sino que el Señor les dice: si ustedes no cumplen todo lo que yo les mando, van a haber unas maldiciones, y va a ser todo lo contrario de las bendiciones. Así que si el pueblo acata y cumple con la parte que le corresponde, va a tener todas estas bendiciones. Así que en el versículo 44 vemos la parte, el antónimo de te pondrá Dios por cabeza y no por cola. Dice todo lo contrario: si el pueblo no hace su parte, será a la inversa. ¿Y a quién va dirigido este mensaje? Va dirigido a todo el pueblo de Israel, porque Dios hablaba de Israel como su hijo, era su hijo primogénito, y siempre le dirigía sus promesas como un conjunto, no a personas individuales, como hoy en día pensamos que Dios nos puede ofrecer una promesa de estas del Antiguo Testamento como a una persona individual. No, Dios le prometía a su pueblo, a su hijo primogénito, que era Israel. Así que estas promesas no son intencionadas para nosotros. Hay promotores de estas enseñanzas como Fred Price, por ejemplo, en Estados Unidos y Inglaterra. Hay otro como Doug Howard Mills, que tiene un famoso libro de Decláralo, Reclámalo y Recíbelo, que es muy popular en la iglesia evangélica hoy en día, donde mezclan versículos bíblicos con cosas seculares que no tienen nada que ver con la palabra. Y estas ideas han pasado a los púlpitos. Las ideas, como sabemos, tienen consecuencias. Y estas ideas las han acogido en los púlpitos de las iglesias evangélicas, de declaración, de reclamar, de recibir la bendición si yo la declaro. ¿Cuáles son las consecuencias de esta falsa enseñanza? ¿Qué pasa? Que si yo no obtengo alguna de estas bendiciones que están aquí en Deuteronomio, la persona va a tener una falta de contentamiento, ¿cierto? Va a tener codicia de riqueza, de cosas materiales. Si no la obtengo, pues ya no va a estar contento. Las personas van a buscar el super trabajo, el trabajo de super pago, y cada vez un sueldo mayor. ¿Y qué pasa? Que al buscar ser promovidos van a pasar por encima de los demás, de sus compañeros, por obtener cosas que Dios ni siquiera nos ha prometido. Entonces, si no se dan, como es el caso de muchas personas, pues entonces piensan que Dios ya no me ama, que Dios no se fija en mí, no me escucha, no puedo confiar en Dios. Y esta enseñanza, nuevamente, como la anterior, es una piedra de tropiezo. Muchas personas se alejan del Evangelio, de buscar a Dios, porque no encuentran estas promesas que no son para ellos, y piensan que Dios no
no es digno de confianza, porque hizo una promesa y no la cumplió. Pero no se dan cuenta que estas promesas fueron hechas cuando Dios estableció su pacto con su pueblo, y además fueron promesas que el pueblo no pudo cumplir. Cada vez que Israel iba a recibir estas bendiciones de manera plena, porque hubo algunos momentos en que algunos reyes lideraron a su pueblo en una adoración a Dios correcta, como David, como Salomón, como Josías, Ezequías. Cada vez que iban a tener la bendición plena de Dios, se alejaban del camino correcto, y nunca el pueblo de Israel obtuvo esta lista de la izquierda. Todo lo contrario, como no cumplieron con su parte, lo que recibieron fue la segunda lista, la lista de la derecha, la lista de las maldiciones. En Levítico vemos también esta lista. En Levítico se muestra mejor los grados de castigo que iban a tener si no obedecían los mandamientos. Aquí en Levítico también tenemos las dos listas, y a la derecha, vemos los grados de castigo que cada vez iban endureciéndose. Dios les decía: si no obedeces, te voy a subir el dolor, te voy a subir el sufrimiento. Y así pasó. Llegaron hasta el punto más bajo, que fueron exiliados, pasaron hambre, tenían tanta hambre que les tocaba hasta comerse sus propios hijos para poder sobrevivir. Llegaron al punto más alto de reprensión de parte de Dios. Entonces vemos que ni siquiera las bendiciones, el pueblo de Israel, a quien fue dirigida estas promesas de ser cabeza y no cola, ni siquiera para ellos llegaron en manera plena, porque ellos se apartaron de Dios, no obedecieron. Esto fue en el monte Sinaí, en Deuteronomio, donde Dios les da la ley y el pacto. ¿Y qué revela el pacto y la ley? ¿Qué revelan estas bendiciones prometidas y los castigos de Dios? Bueno, ¿cómo un Dios santo puede relacionarse con una humanidad caída? Para eso Dios les mostró, les dio la ley. Y bueno, ¿pacto para qué? Se preguntan mucho. Era para tener una relación, una comunión con su pueblo. Dios quería tener una relación con su pueblo, por el que iba a venir la simiente que Dios había prometido, la simiente que le prometió a Adán y Eva, que iba a derrotar a Satanás. Por medio de este pueblo iba a venir esa simiente salvadora que también le prometió a Abraham, ¿cierto? Dios siempre cumple sus promesas, y para eso les dio un pacto, un pacto y una ley, para que este pueblo se diferenciara de todos los demás pueblos, fuera un pueblo diferente, un pueblo santo. Esto era lo que quería Dios. Por medio de la nación de Israel iba a venir uno por el que todas las naciones del mundo iban a ser benditas, le promete a Abraham. Y para esto es la ley. En Éxodo 19 dice Dios que va a ser de Israel una nación de sacerdotes. Esto es muy importante porque ¿quién era un sacerdote? Era un intercesor entre el pueblo y Dios. Y Dios quería que el pueblo de Israel fuera una nación de todos sacerdotes para interceder entre Dios y los demás pueblos de la tierra, los pueblos paganos. Vemos en Éxodo 19:5, si pueden abrir en su Biblia, Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, el propósito de las bendiciones que le prometen el pacto mosaico era ese. Dios les decía: yo los voy a bendecir a ustedes de tal manera que todas las naciones del mundo van a ver cómo ustedes tienen prosperidad, tienen salud,
tienen las mejores tierras, los mejores tesoros, y ellos van a decir, aquí está el verdadero Dios, yo voy a adorar a ese Dios que adora a Israel. Ese era el motivo de la ley y del pacto, que su pueblo fuera un sacerdote, un intermediario entre Dios y el resto de las naciones, para que las naciones se convirtieran. Pero Israel nunca cumplió su propósito. Vemos en episodios como Jonás ni siquiera quiere ir a predicar a Ninive, para que se convirtieran los ninivitas, no quería. El rey Salomón, por ejemplo, vemos que viene la reina de Egipto a ver las riquezas y la sabiduría del rey Salomón, y Salomón, en vez de usar todo eso como una plataforma para evangelizar, lo que hizo fue que se mezcló con ellos, con esas mujeres, con esa reina, y empezó a adorar los dioses de esa reina. O sea, ellos, su tarea, que era servir como sacerdotes, no la cumplieron, y por eso todas esas bendiciones no llegaron nunca. Así que vemos que Dios cumple el antiguo pacto en Cristo, y ahora tenemos un evangelismo diferente. En el antiguo pacto era vengan y vean la gloria de Jehová, y en el nuevo pacto es diferente. Jesús nos manda, vayan a las naciones, hagan discípulos, evangelicen. Es completamente diferente entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En la lista que veíamos en Deuteronomio, ahí está el condicional por todas partes. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, entonces ahí sí, le dice todas las bendiciones. Bendito serás en tu ciudad, en el campo, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán de ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hoy en día hay cristianos que piensan que Canadá y Estados Unidos es la tierra prometida, y lo dicen así como si fuera algo que Dios nos prometió. Dios a nosotros no nos prometió nada, porque esto fue en el antiguo pacto. La tierra que Dios está prometiendo aquí era para su pueblo, no. Canadá y Estados Unidos no es la tierra prometida. Y dice el verso 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás por encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Entonces se predica medio versículo, y el otro medio versículo que dice, si obedecieres los mandamientos, eso no se predica. Entonces se ha creado una falsa esperanza en muchos creyentes, que resulta ser una piedra de tropiezo, porque cuando no llegan estas bendiciones prometidas de prosperidad, de liderazgo y todas estas cosas, pues como no conocen la palabra, se apartan. Así que tenemos que ser muy atentos con esto, y predicar el contexto cada vez que estamos predicando un versículo, porque un verso sacado de contexto dice cualquier cosa, es un pretexto para yo decir lo que yo quiero decir. Las consecuencias de la desobediencia, viene la otra lista. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo. Jehová te entregará, versículo 25, 19, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. 18, maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. 25, Jehová te entregará derrotado por delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos. Tus hijas y tus hijos serán entregados a otro pueblo. Versículo 44, Él te prestará a ti y tú no le prestarás. Él te será por cabeza y tú le serás por cola.
Y vemos que esto es lo que finalmente pasa, porque el pueblo de Dios se apartó de Dios, le desobedeció, adulteró y le llegan todas estas reprensiones de Dios. Entonces, vemos que Dios hoy en día nos da muchas mejores promesas que estas que están aquí en Deuteronomio, a nosotros ahora. Dios nos dio a Cristo, se encarnó Cristo, Dios nos dio su Espíritu. Y bueno, ya su Espíritu no está en un tabernáculo como estaba en el Antiguo Testamento. Ahora Jesús vino y, como dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó quiere decir tabernaculizó, es la palabra original, y se tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estas promesas sí las tenemos hoy, la venida del Señor, que es el templo de Dios. Ya no necesitamos templos, dice la palabra, como antes lo necesitaba el pueblo de Israel. Ahora Jesús es el templo de Dios, Dios con nosotros. El pueblo lo rechazó y resucitó, y Dios cumplió su promesa de que su presencia ya no iba a estar con nosotros, sino en nosotros. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Esa es la mejor promesa que podemos tener, y está cumplida. Está cumplida y esperamos su segunda venida para el cumplimiento total de las promesas del Señor. Tenemos el Espíritu Santo, una promesa mucho más gloriosa que esta de ser cabeza y no cola, de estas promesas de prosperidad que vemos en esta lista que no son para nosotros. Entonces, la pregunta es si Israel pudo cumplir con el pacto. No pudo cumplir, por eso Dios se divorció de su pueblo, de las 10 tribus del norte. Si ustedes recuerdan, cuando les envió al profeta Elías, ¿sí? El profeta Elías le dijo: bueno, ya me divorcio de ustedes, ya el pacto no sigue, porque ustedes no lo cumplieron, y esto quedó anulado, el pacto de la ley quedó anulado. Entonces aquí terminamos con esta enseñanza, la segunda, la de cabeza y no cola. Vamos con la tercera, que son los diezmos y los pactos. Hay un verso que se usa mucho hoy en día para hablar de los diezmos, y está en Malaquías 3:8, si pueden abrir su Biblia. Se enseña hoy en día que debemos diezmar en la iglesia. Vamos a ver qué dice la palabra. El versículo que se usa es Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos a la folí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este versículo se usa mucho hoy en día por muchas iglesias evangélicas para captar diezmos de los cristianos, pero el diezmo, ¿qué pasa con el diezmo? El diezmo era un impuesto que tenía la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ellos estaban en una teocracia. El rey era Dios, y la gente eran los súbditos. La gente tenía que pagar el impuesto para el mantenimiento del tabernáculo. La gente tenía que pagar, porque si no podía funcionar el tabernáculo. Todo el sistema sacrificial no habría podido funcionar si la gente no pagaba el diezmo. Era parecido a los impuestos que hoy pagamos al gobierno, solo que en ese tiempo era para sostener a los levitas, que eran los administradores del país,
Los levitas no heredaban la tierra, entonces ellos tenían que ser sostenidos por un impuesto para sostener el tabernáculo y luego el templo, después del tabernáculo el templo. Y para esto era el diezmo. Hoy en día no podemos hablar de diezmo porque nosotros no estamos bajo el mismo pacto. Le pagamos impuestos al gobierno, que es como un 13, 15% de lo que ganamos, ¿cierto? ¿Cuánto es, mi hermana Marjorie? Como el 15 o el 20, bueno. Entonces el que no pagaba los diezmos le estaba robando a Dios, le estaba robando al rey. Y Dios los está reprendiendo aquí en Malaquías 8. Dios les dice, obedezcan, probadme, si ustedes pagan sus diezmos, yo les voy a dar todas las bendiciones que ustedes necesitan. Los voy a prosperar, los voy a bendecir con mucha riqueza. De lo que hablábamos de las bendiciones que vimos en Deuteronomio. Entonces, el diezmo era una ley de la nación. No tiene conexiones con la iglesia hoy en día. A veces pensamos que es lo mismo, pero no es lo mismo, no estamos en ese pacto. Hoy en día Dios maneja las cosas diferentes. Hoy en día en el Nuevo Testamento, ¿qué se dice de la ofrenda? Se habla de la ofrenda, no del diezmo. La ofrenda tiene que ser voluntaria y bueno, es un principio bíblico, no solo del Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento había ofrenda. Damos conforme a nuestro corazón, dice el Nuevo Testamento. ¿Y qué muestra la ofrenda? La ofrenda muestra nuestras prioridades, la intención de nuestro corazón. Son voluntarias, se deben dar sacrificialmente, no lo que me sobra. Se deben dar generosamente y sacrificialmente, dice Pablo. El principio bíblico es invertir en el reino, en el sentido de que Dios nos ha hecho mayordomos y administradores del tiempo, del dinero que ganamos, y tengo que darle cuenta a Dios de cómo lo administro, ¿cierto? Si mi estilo de vida no va acorde a lo que yo ofrendo, si yo llevo un estilo de vida un poco ostentoso y gasto en restaurantes y lujos y cosas, y ofrendo de forma mínima, pues estoy mostrando un problema de mi corazón, un problema de avaricia. Segunda de Corintios 8:2, si pueden abrirlo. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Que cada uno, 2 Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Aquí Pablo en 2 Corintios nos está hablando, 8:2, 2 Corintios 8:2, Pablo nos está hablando de una ofrenda que él estaba recogiendo en la iglesia, pero ellos estaban pasando por una situación muy difícil. Ellos habían tenido unas calamidades y no tenían a veces ni dónde vivir, no tenían a veces ni dónde comer. Entonces Pablo lo que les estaba pidiendo era oración, y ellos en medio de su pobreza hicieron una ofrenda, recogieron todo lo que tenían, hicieron una ofrenda para la iglesia, y Pablo estaba asombrado del corazón de estas personas, de que en medio de la calamidad que les estaba pasando, ellos tuvieron ese gesto de recoger. No recogieron mucho, pero seguramente todo lo que tenían, y eso mostraba el corazón de estas personas en Corinto. Entonces, tenemos que evitar falsas creencias de que dando una ofrenda vamos a ganarnos las bendiciones de Dios. Eso no es lo correcto. Si creemos que dando una ofrenda vamos a pagarle a Dios todo lo que Él hace por nosotros, es mejor que no demos esa ofrenda. Eso no es lo correcto. Si creemos que dando una ofrenda vamos a evitar la disciplina del Señor, eso tampoco es lo correcto.
si vamos a ofrendar por estos tres motivos, mejor no ofrendemos, porque esto es un error. No podemos ganarnos las bendiciones de Dios, no podemos pagarle a Dios por su gracia y su misericordia, ni evitar su disciplina, ni evitar las pruebas. Entonces, ya Cristo pagó todo. Si nosotros pensamos así, le estaríamos restando valor a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Ya Cristo pagó todo por nosotros. Entonces, es importante. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta falsa enseñanza del diezmo? Bueno, tenemos dos extremos muy populares y que están errados ambos para malinterpretar este tema. Unos dicen que no deben dar porque el diezmo no está vigente hoy, y como era un impuesto de esa época, hoy yo pago mis impuestos en el gobierno, entonces ya Dios nos libró de esa carga y no tengo que dar. Esto no es así. El otro extremo se aprovecha de versos como Malaquías 3:10 que acabamos de ver, y dice que si la persona da su diezmo, Dios se lo va a multiplicar, y si no da el diezmo, pues va a perder su salvación y está en pecado. Ambas son dos posiciones erradas y tenemos que tenerlo claro, tenemos que evitarlo como iglesia. En este momento no existe el diezmo, existe la ofrenda voluntaria, y Dios está mirando nuestro corazón en la forma en que ofrendamos. Aquí terminamos con el tercer tema. Rápidamente vamos a ver un par de temas sencillos. Abran sus Biblias en Mateo 6:33. Estos temas, todos hemos cometido estos errores de interpretar mal estos versículos, ¿cierto? Se han visto identificados en ellos, ¿cierto? En algún momento como cristianos nos han compartido esto y lo hemos creído, y hasta nosotros se los hemos compartido a otras personas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, cambiar y ayudar a otros a cambiar estas falsas enseñanzas sin juzgar, porque todos hemos pasado por esto. Cuando llegamos a los pies del Señor, no sabíamos mucho y todos pasamos por estas malas enseñanzas. Miremos otra mala enseñanza por la que hemos pasado todos. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas me serán añadidas. Miremos el verso solo, déjalo solo. Así como lo ven ahí en la pantalla, se usa mucho para hablar de todas estas cosas, bendiciones físicas, salud, prosperidad, un mejor trabajo. Aquí le meten, hay muchos predicadores que le meten muchísimas cosas a este verso donde dice, no, el anterior, mi hermano, es buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Le meten a todas estas cosas cualquier tipo de dinero, de prosperidad, de salud. Y si miramos el contexto, miramos los versículos que están arriba, solo hay que mirar 3 versículos arriba, antes de ese, ni siquiera tenemos que ir a leernos todo el capítulo. ¿Qué dice? Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Este es el contexto de este versículo. Aquí el Señor está hablando del vestido, de lo que bebemos y lo que comemos. Es simplemente eso lo que el Señor nos está diciendo. Él nos provee a todos, así como provee a los animales del campo, a nosotros nos provee, y no tenemos que estar ansiosos por estas cosas. Y muchas veces esta enseñanza nos las muestran como un paquete de bendiciones físicas, materiales, sacando un verso de contexto. ¿Por qué? Porque somos perezosos.
nos mandan 2 versículos en un devocional y no nos vamos unos versículos atrás a ver de qué se está hablando en el contexto, cuál es el tema. Somos perezosos, todos lo hemos pasado, ¿cierto? Vemos solamente 3 versículos adelante y ya nos damos cuenta de que el Señor nos está hablando solo de 3 cosas específicas, de nuestra comida y nuestro vestido. Eso Dios nos los promete, eso sí nos los promete Dios, que nos va a proveer de todas esas cosas necesarias, básicas, ¿cierto? Así que vamos ahora al siguiente, Mateo 18:20. Abran sus Biblias en Mateo, por favor, 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pasa lo mismo. Nos mandan este versículo o muchos lo utilizan en las reuniones de los miércoles que vienen pocas personas y como para darnos ánimos unos a otros. Bueno, vinimos poquitos, pero donde están 2 o 3, Dios está ahí. Entonces la pregunta es, ¿y cuando yo estoy orando en mi casa solo, el Espíritu Santo no está conmigo? Pues claro que sí, también va a estar. Este versículo no se trata de eso, de que el Señor, de que el Espíritu Santo nos está acompañando a 2 o 3 orando o reunidos. Si vemos el contexto, vemos los 3 versículos que vienen antes, vemos que habla de la disciplina dentro de la iglesia. ¿Qué pasa cuando un hermano está en pecado? ¿Cómo debemos actuar? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Lo que el Señor nos manda aquí es que busquemos a 2 hermanos y lo llevemos a una nueva exhortación que le vamos a hacer a esta persona que está en pecado. No se trata de chismear ni decirle aparte a estas 2 personas, mira, es que este hermano está haciendo esto. No, los hermanos se van a enterar en el momento en que estamos todos reunidos y yo lo estoy exhortando a él, no antes. No se trata de hacer un chisme, así tenemos que hacerlo. El Señor nos manda y es claro, de cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo. Este verso también lo sacan de contexto para hablar de ataduras y de maldiciones, bendiciones generacionales y todas esas cosas, pero aquí lo que se está hablando es de la disciplina. Es algo difícil de hacer. Llamar a 2 testigos para exhortar a un hermano, el Señor nos dice, es algo difícil lo que vas a hacer, pero yo te prometo que yo voy a estar ahí contigo apoyándote. Es una promesa muy linda porque es una obligación que tenemos, no podemos ver a un hermano en pecado y dejarlo solo, tenemos que exhortarlo. Si no te oye, tienes que llamar a 2 personas, pero solo en ese momento es que ellas se van a enterar. Son cosas muy bonitas que el Señor nos manda y nos promete que Él va a estar ahí apoyándonos, su Espíritu Santo nos va a estar ayudando en esa situación tan difícil, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, aquí terminamos con la enseñanza de hoy. Esperamos que sea de bendición, que el Señor hable en nuestros corazones y nos ayude a cambiar algunos falsos argumentos que traemos desde hace tiempo, ¿cierto? Muchas gracias, mis hermanos, por su atención. Dios los bendiga. Gracias, mi hermano Luis. Y en eso estamos, fundamentos de la fe, son cuestiones básicas, ¿cierto? Son versículos sencillos y eso es lo que aprendemos. ¿Serán populares o no? Maldiciones generacionales, ¿sí lo ha escuchado o no? Si usted tiene eso, es porque de pronto en su familia hubo alguien por allá y tiene que romper, venga, le hago una sesión de oración de rompimiento, tumbo la mano, se cae, se para y sigue igual. No funciona, ¿cierto? Ya lo hemos visto, no siempre se caen los mismos. Los que han estado en iglesias pentecostales y carismáticas saben lo que estamos hablando, ¿cierto? ¿Cuál es el otro tema? Cabeza y no cola.
¿Sí será verdad o sacamos esos versículos que nunca los hemos escuchado, que eso pasa en la iglesia? ¿Sí lo he escuchado o no? Necesito ser promovido, soy cabeza y no cola, lo declaro, en el nombre de Jesús declaro y ato, ligo, arrebato, todo. ¿Y qué va a pasar con la ambición de hacer? Pasa por encima de los del trabajo. En el trabajo pasa por encima de la gente porque tiene que lograrle, no puede quedar mal porque lo ha orado hasta en público que queda mal. Y si no le sale, entonces la culpa es de quién? De Dios, ¿cierto? Pero está fundamentado en un versículo fuera de contexto. Vimos también la enseñanza de diezmos y ofrenda, ¿cierto? Diezmos y ¿qué era el otro? Diezmos y pactos. Es pacte usted, pacte por su milagro, usted da y el Señor le devuelve el 10 o el 100%. Y muchos pactan por televisión, ¿cierto? En telemaratónicas. Todos saben de lo que estamos hablando, ¿cierto? Y ofrendan, no ofrendan en la iglesia local donde tienen que ofrendar y ofrendan a personas que por televisión le hace semilla de fe. Entonces usted pacte semilla de fe, usted pacta $100 y va a tener 1000. Vaya busque, estoy orando y vaya busque en el saco de su esposo y se encuentra la plata y sí, el esposo queda triste y la mujer contenta, ¿cierto? Pero eso es falso. Y los diezmos. ¿Qué son los diezmos en el Antiguo Testamento? El hermano explicó, ¿cierto? Y el diezmo no era el 10% para Israel. Si usted lee bien Levítico, era más o menos el 23%, porque había diezmos del diezmo, había años de jubileo, habían primicias, y eso eran ofrendas obligatorias de Israel como nación. Y también habían ofrendas voluntarias. Y las ofrendas voluntarias superaban las obligatorias. ¿Y cuál quedó después de la ley? ¿Las obligatorias o las voluntarias? Las voluntarias. Y si estamos en un nuevo pacto con mejores promesas, ¿cómo se debería dar? ¿Más o menos que el Antiguo Testamento? Más. ¿Y qué cree que hace la gente? Menos, ¿cierto? Pero como dijo mi hermano Luis, hay dos extremos. El legalista que quiere, dígame que es el 10%. ¿Cuánto me gano? 50,000 al año, voy a ofrendar 5,000 dividido por 12, voy a hacer eso y Dios me está cumpliendo con eso y me va a dar las bendiciones. Porque es el 10%, pero en su Biblia ese no es el 10%. Y el otro extremo, el legalista lo hace como hacían los fariseos, que no tenían que sembrar de la huerta, el comino, todas sus poquitas cosas de la huerta, no tenían que ofrendar, pero ellos ofrendaban más para ser más escrupulosos. Y el Señor dijo, diezmáis la menta y el comino y olvidáis lo mejor, la misericordia, porque no tenía misericordia con los demás. Otro texto famoso es la viuda, ¿se acuerdan? La viuda que ofrendó todo lo que tenía. ¿Y qué tiene que ver ese versículo con la ofrenda? Es que ella lo dio todo. ¿Y qué es lo que tenían que hacer con la viuda los fariseos? Sostenerlas. ¿Para qué era el diezmo y para qué era la ofrenda del templo? Para que los sacerdotes tuvieran los mejores carros, ¿no? Para sostener a las viudas y a los huérfanos. Y una viuda terminó dando todo. Y Dios mostró la incoherencia, lo dio todo, cuando ellos deberían, el templo donde ella dio, tenía que haber sostenido a esa mujer, ella se quedó sin plata. Admirable la fe de ella y horrible la actitud de ellos. ¿Sí lo vemos? ¿Cómo Jesucristo lo mostró? ¿Cómo se debe ofrendar ahora? Voluntariamente, como en el Antiguo Testamento habían ofrendas voluntarias. El corazón se va a mostrar, ese es más difícil, porque el corazón siempre va a mostrar dónde está tu tesoro. Y el que vive una vida ostentosa, pero la iglesia y el aporte a la iglesia y para el reino no, está teniendo una contradicción, ¿cierto? Los que no ofrendan
van, por ejemplo, a cine y a cada entrada de cine hay que pagar, ¿cierto? Pero cuando van a la iglesia no ofrendan para el reino de Dios. Y por ejemplo, en casos de iglesias como estas que no se paga a ningún empleado, no hay ni un pastor que se pague, todos aquí somos voluntarios, ¿cierto? No hay esa noción de obligatoriedad, sino para el sostenimiento básico de la iglesia. Y entonces ahí vemos el principio de la ofrenda. Dios bendice la ofrenda, sí, amén, voluntaria, cuando da con gozo, no por necesidad, porque el Señor dice, ama al dador alegre. Ese es el principio que tenemos bíblico, porque el que ciega, el que cosecha escasamente, que dice el Señor, segará escasamente. Y ahí tenemos el principio. Ese es el principio del Nuevo Testamento de ofrendar. ¿Cuál es la tendencia? ¿El legalismo? No, esa no es la tendencia. La tendencia es el otro extremo, decir, como ya no es diezmo, no ofrendo. Y nos aprovechamos del aporte de otros en la iglesia. Y en ese sentido robamos a Dios, porque estamos sirviéndonos de otros, de sus aportes, y no estamos enriqueciendo a la iglesia, sino utilizando la iglesia. Entonces ahí tenemos el principio del diezmo. Esa parte, cierto que eso hoy en día no se explica, porque mejor es decir 10%, llene el sobre y nos vemos en el cielo. Pero el principio de Dios demanda más, un corazón voluntario. Y la otra enseñanza que vimos de donde hay dos o más reunidos, ¿de qué habla? De la disciplina de la iglesia. ¿Qué dice Dios? Que va a estar ahí con ellos. ¿Qué quiere decir? Que tienen la autoridad. Está hablando de autoridad porque está hablando de disciplina. Que si hay dos o tres ahí, tienen la autoridad. Porque lo que sea atado en la tierra será atado en el cielo. No atar demonios en la tierra o atar o desatar finanzas y atar la pobreza como muchos oran. Ese versículo no va ahí, sino que es atar qué. ¿Qué significa atar? En el contexto, atar era un concepto legal, hacer como cuando se hacen los niños una llave, ¿cierto? Hablaba de atar y desatar en ese sentido, era un concepto legal que ellos comprendían, que era algo que era un acuerdo legal. Es un acuerdo legal que lo que hacen los ancianos o dos hermanos para la disciplina de la iglesia, Dios le daba autoridad de que reprendió al hermano y el hermano no hizo caso a Dios, queda bajo la disciplina de Dios esa persona. Con la misma atadura como le dijo a Pedro, le dijo a Pedro que él tenía las llaves del reino. ¿En cuál sentido le dijo a Pedro? En eso, en la autoridad en la iglesia y sobre la declaración que dijo Pedro. Entonces ahí tenemos esas enseñanzas y son prácticas, son cuestiones que se viven hoy que nos ayudan para nuestro avance en la fe. Amén. Buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. ¿Cuáles son las cosas? Las básicas, comer y vestirse. No el BMW ni nada de eso, ¿cierto? Si busco el reino, si sirve en la iglesia, hermano, el Señor le va a dar la casa de sus sueños, no, le va a dar las cosas básicas. No está prometiendo nada diferente, ¿cierto? Y ahí tenemos los versículos, los mismos versículos, la misma Biblia. Siempre esos versículos han estado allí, hoy no salieron, ahí siempre han estado antes de Cristo, después de Cristo. Ahí siguen esos versículos y somos responsables de la palabra de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta del tema o algún otro versículo que sabemos que es realidad de que de pronto se está luchando con eso? Aquí pueden hacer preguntas sin filtro, también hay respuestas sin filtro.
Esas son las consecuencias. Si yo doy una mala enseñanza, que Dios dice que bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Yo sé los planes que Dios tiene para ti, planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y paso ese texto y las personas se aferran a ese texto, pero ¿a quién le dijo ese texto? ¿Por qué se lo dijo? Es que eso aplica a mí. ¿Cuál es el problema de eso? Es que como es un texto que no es para la persona, no funciona. No va a pasar nada, porque Dios no prometió eso. Hay otras promesas que Dios sí hizo y que hace. Es así, como su Espíritu Santo y muchas otras más. Pero esa no, si no se cumple, ¿qué va a pasar la persona? Ha escuchado también el Evangelio, en donde dice que el Evangelio es por fe y que confieses tus pecados y que camines una vida en el Señor y que el Señor te va a bendecir, te va a dar la vida eterna. Pero como no le funcionó en eso, también va a poner en cuestión el Evangelio, la persona. Si Dios no cumplió en eso, tampoco me va a dar una vida eterna, vámonos para el mundo porque estamos sin esperanza. ¿Sí lo vemos? Los padres que tienen niños adolescentes, muchachos adolescentes, padres que están en esta doctrina y les enseña a sus hijos todo eso, ¿qué va a pasar el hijo? No lo ve ni en sus padres ni en ellos. Entonces también dice, ese evangelio no funciona y por eso se apartan del evangelio. Se apartan responsablemente, ¿no? No es que Dios dice, es una víctima. No, responsablemente. Son responsables los que se apartan y son responsables los que ponen la piedra de tropiezo. Aunque le va más mal según la palabra, como leímos el versículo, los que hacen tropezar a uno de sus pequeños. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no reproduzcamos estas malas enseñanzas que hemos escuchado. No le prometamos a otra persona algo que Dios no ha dicho. Hay muchas cosas que Dios sí ha dicho y sí ha prometido, como el Evangelio, y eso es lo que debemos predicar. Amén. ¿Una otra pregunta? Si todos entendemos que todos conocemos la caída, la maldición de la caída al hombre. Alguien puede interpretar, eso es una maldición generacional. La cuestión es que Pablo dice en Romanos que en Adán todos pecamos. No dice por culpa de Adán todos vamos a pecar, no. En Adán todos pecamos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hubiera sido Adán hubiera hecho lo mismo. Y soy culpable y responsable ante Dios. Número uno. Número dos es las maldiciones generacionales. Es algo que predica a cristianos en iglesias cristianas y hacen retiros, preencuentro, posencuentro, encuentro, todo eso en el sistema de G12 y todos esos movimientos. Son cosas reales que hacen y hay retiros donde hacen rompimientos, sesiones de rompimiento contra la maldición generacional que está en el manual del G12 de las iglesias carismáticas. Está escrito, no es algo que
Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando es una maldición generacional de cristiano? Cuando venimos a Cristo es que continúa la maldición. Todos estamos malditos sin Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que la paga del pecado es muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios, dentro de su maldición estaba la muerte. Espinos y cardos producirá la tierra y trabajarás con el sudor de su frente hasta que vuelvas a ella, porque del polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué estabas diciendo? Vas a morir. Y esa fue la maldición de Dios. ¿Entró por qué? Por el pecado. Los que están en Cristo, lo que hizo Cristo en la cruz, colgó el acta de decretos que nos era contraria a la maldición, y quedó clavada en la cruz. Y ya no hay maldición para los que están en Cristo, ya no hay ninguna condenación para todos los que están en Cristo. Y ya somos libres de toda maldición. ¿Sí lo creemos o no? Pero si yo después de eso le digo, no, mi hermano, pero no ha sido libre de la maldición generacional. Necesito que venga una sesión que le vamos a hacer de rompimiento, porque usted tiene que investigar el apellido de su papá, Sánchez, Prado, Morales, mire allá su abuelo, su tatarabuelo, a ver en qué patrón andaba de pecado, o mire a ver de qué era, porque usted tiene una tendencia rara. Mire, y vamos a hacerle ese rompimiento. Y le hace una sesión de oración. Y eso lo dice la iglesia más grande de Colombia. Para preparar el tema, yo le envié a mi hermano Luis, el pastor más famoso de Colombia. Lo predica. Y no fue hace muchos años, recientemente. Y es lo que hacen normalmente en esas iglesias. Pero estoy anulando el evangelio, porque la Biblia dice que ya no hay ninguna condenación, ya no hay maldición. Jesucristo se hizo maldición por mí, fue hecho maldición y ya no hay ninguna condenación. Ahora, si una persona anda en pecado, si es cristiano, no va a caminar muy lejos, porque si es hijo de Dios, Dios lo va a reprender y lo va a traer. Y él es responsable delante de Dios. Y si sigue en un patrón de pecado continuo, eso demuestra que nunca fue hijo de Dios. Porque no todos los que son hijos de Dios perseveran, no en el pecado, sino perseveran en la fe hasta el final, porque el que comenzó la buena obra, Él la terminará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y eso quiere decir que van progresando en santificación, pero no retroceden, como dijo Hebreos. El escritor dijo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Entonces ahí tenemos eso, no sé si eso responde la pregunta. El problema cuál es, que una vez seas cristiano te digan que hay maldiciones generacionales, eso no. El mundo sin Cristo está bajo maldición, pero ¿cuál maldición? La maldición del pecado. ¿Cuál? La de Adán, la de su propio pecado. Y él es culpable de su propio pecado, no es por culpa de Adán, ni de su abuelo, ni pobrecito yo, es que mi abuelo era drogadicto, entonces yo soy drogadicto, pobrecito yo. No, si no se hace responsable de su propio pecado y no confiesa su propio pecado, no hay perdón, porque no hay arrepentimiento. Él piensa que no es culpable, que él es víctima. Ese es el problema. Entonces no hay arrepentimiento genuino porque no es su pecado. ¿Sí estamos de acuerdo? Y esa es la sociedad de hoy. La culpa no es de la persona, sino la culpa es del sistema machista, la culpa es del sistema de blancos, el blanco, ¿cómo dicen? El poderío blanco, algo así. El colonizador, el problema es la supremacía blanca, dicen. Y por eso son ellos los culpables. Y hay una división de etnias, por raza, por posición social, de todo, Black Matter, y fui abusada, Me Too, y todos esos abusos para echarle la culpa a otro y no tener la propia culpa de su pecado. Eso no está tan lejos. Eso es la práctica de hoy.
Sí, lo hacen es para seguir en lo mismo, ¿no? No para arrepentirse, sino para seguir en lo mismo. Ujú. Bueno, yo les invito a que nos coloquemos en nuestros pies, esperando que la palabra de Dios nos haya ayudado para nosotros caminar en nuestras vidas prácticas. Amén. Vamos a terminar orando. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos conduce a toda verdad. Tú dices en tu palabra que ya no necesitamos que nos enseñe, tu Espíritu nos enseña, y como nos enseña, tu mismo Espíritu nos has dado la iglesia, Señor, por donde nos edificamos mutuamente. Nos has dado tu palabra, Señor, la cual tú iluminas y nos das por ella, Señor, la enseñanza que tú mismo inspiraste, y nos das, Señor, tu palabra en nuestros corazones para ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos a no ser de los que hacen tropezar a otros, ni a ser responsablemente engañados, sino que podamos cada día desear tu palabra, Señor, y vivirla, Señor, lo poco que sabemos. Gracias por mis hermanos el día de hoy. Vamos, Señor, con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga y les invito.